Soy José Mauricio Rodríguez Múnera, nací en Bogotá el 5 de marzo del 58. Mi padre Jorge Rodríguez de Charalá, Santander. Mi madre Cecilia Múnera de San Pedro de los Milagros en Antioquia. Tengo 6 hermanas y un hermano, Andrés, también sancarlista, médico. Y estudié en el San Carlos los 12 años, 6 de primaria y 6 de bachillerato. Me gradué en el año 75. Mi experiencia en el colegio fue una mezcla de emociones. Por un lado, sufrí con las matemáticas, sufrí con la exigencia académica, porque como les contaba, yo andaba distraído en otros asuntos, con el voleibol, con la poesía, con la música, con la literatura. eh, pero al mismo tiempo gocé muchísimo el colegio porque mis amigos eran y siguen siendo mis grandes amigos, eran muy divertidos, eran muy creativos, eran muy especiales, eran y son hermanos del alma y nos divertimos muchísimo, muchísimo. Entonces sufríamos, gozábamos, a ratos nos tocaba estudiar a fondo, clavarnos, como se decía en esa época, para poder pasar al siguiente curso, pero también mamábamos mucho gallo y jugábamos voleibol todos los recreos durante los últimos 4 o 5 años del bachillerato y andábamos siempre en grupo, el grupo mío lo llamábamos las Panteras, le pusimos ese nombre porque éramos un equipo aguerrido de voleibol y a pesar de que éramos muy distintos nosotros en muchas formas, éramos muy amigos, muy hermanos unidos por el voleibol. Había unos que eran muy buenos estudiantes, había otros que éramos regulares como yo y había otros que eran realmente muy vagos, pero todos amábamos el colegio y amábamos el voleibol y entre todos nos ayudábamos a salir adelante y finalmente a punta de ayudas mutuas logramos todos graduarnos, gracias a Dios, casi que un milagro porque no éramos tan buenos estudiantes y todos después hemos tenido una buena vida personal y profesional. Yo en el colegio fui bastante regular, por no decir malo. Era mediocre porque la verdad durante mucho tiempo me interesaron otras cosas distintas al estudio. Me interesaba mucho el voleibol, le dediqué muchas horas, mucha energía al voleibol. Me interesaba mucho las niñas de las benedictinas y de otros colegios. Me interesaba más la música, la poesía, la literatura que las matemáticas. Y eso en mi época pues era complicado porque las matemáticas eran todo. Y las ciencias, sobre todo, las ciencias exactas. Y los que estábamos más interesados en temas culturales, en el arte, en otras manifestaciones del conocimiento, pues no teníamos tanta importancia como los que querían ser ingenieros o economistas, etcétera, a los que les gustaban los números. Y la verdad yo le cogí un poco de miedo a las matemáticas porque el nivel de San Carlos era muy alto, sigue siendo muy alto y va a ser siempre muy alto. Y como yo andaba distraído con las niñas, con el voleibol y con la poesía y con la música, pues no me iba tan bien. Y sufrí, la verdad que tuve dificultades para graduarme, me tocó habilitar, no sé exactamente, no recuerdo, tal vez cálculo en cuarto, quinto bachillerato y física en quinto de bachillerato, pero bueno, finalmente lo logré. Y el nivel de San Carlos es tan alto, es tan bueno, que incluso un estudiante mediocre como yo logró obtener un puntaje suficientemente alto para ingresar sin ningún problema en los Andes, en Rosario, en la Javeriana, en el CESA, en todas las universidades que apliqué, porque hasta los flojos como yo para el estudio en el San Carlos somos buenos cuando nos comparamos con estudiantes de otros colegios. El nivel de excelencia académica del San Carlos ha sido siempre maravilloso y se sostiene por fortuna y así debe ser. Y por eso el San Carlos es uno de los mejores colegios, si no el mejor colegio de Colombia, si se mira en un periodo amplio los resultados de las pruebas de Estado, ICFES y demás pruebas que pues, han venido evolucionando
con el paso de los años, pero San Carlos siempre está entre los 5 o 10 mejores y eso se debe bueno, al legado de los padres benedictinos y concretamente lo que me tocó vivir a mí, a Father Francis y a Father Sebastian, que fueron los dos grandes directores del colegio en campos distintos, pero ambos fueron claves en la formación mía y de mi generación. De San Carlos diría yo que lo que aprendí, que me quedó para siempre, el legado que he marcado, una huella imborrable, es la disciplina y el compromiso con la meritocracia, que solamente los que hacen bien las cosas, los que merecen las oportunidades son aquellos que trabajan duro, honestamente, con integridad y con sacrificio y con mucho esfuerzo, con gran dedicación. Disciplina y meritocracia son los dos valores que aprendí más importantes en el Colegio San Carlos. Yo diría que la palabra que define al Padre Francis es excelencia. Es excelencia en la conducta personal, excelencia en el desempeño académico, excelencia en el comportamiento en el colegio, excelencia. Que las cosas buenas en la vida implican dedicación, sacrificio, esfuerzo y mucha disciplina. Yo conozco a muchos sancarlistas, no solamente a mis compañeros y los de mi época, sino a muchos otros porque he sido profesor universitario durante 34 años, desde el año 84 hasta la fecha, en los Andes, el externado y en el CESA. Entonces, por mis clases han pasado muchísimos sancarlistas y todos somos diferentes de alguna manera y van cambiando las generaciones, pero en el fondo compartimos la misma esencia del espíritu sancarlista que yo lo resumiría en una palabra: pilera. Somos pilos, somos personas que sabemos que hay que trabajar duro y estudiar duro para sacar adelante nuestros sueños, para convertirlos en realidad. Somos pilos y probablemente más pilos que los de otros colegios. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, yo le debo al Colegio San Carlos, a su formación, los éxitos, los triunfos que he tenido en mi vida profesional, porque aprendí en el colegio tres o cuatro cosas, conceptos muy valiosos para el resto de mi vida. Insisto, la disciplina, el compromiso con la excelencia, la dedicación al trabajo y al estudio para poder salir adelante. Esa es una muy buena pregunta. Yo iba a estudiar hasta última hora Derecho. E iba a estudiar Derecho porque en esa carrera no había matemáticas. Como yo no era bueno para matemáticas, como tenía miedo a las matemáticas, como había sufrido las matemáticas de San Carlos, yo dije quiero estudiar una carrera que no tenga matemáticas y las dos opciones en ese momento eran medicina o derecho. Y medicina no, porque soy muy gallina, y por lo tanto entonces pues derecho era la carrera y además me gustaba leer, me gustaba escribir, me gustaba hablar, debatir, etcétera, pues sí, el abogado perfecto. Pero a última hora, Adolfo Carvajal, que en paz descanse, presidente de Carvajal SA, como se llamaba esa gran empresa colombiana que sigue siendo una de las más importantes del país, un día me preguntó: ¿usted qué va a estudiar? Faltaba pocos meses para que me graduara. Él era amigo de mis padres y estaba en la finca de mi familia en Villeta. Pasaban siempre en Navidades unos días con nosotros y yo le conté que iba a estudiar Derecho y me preguntó que si no me interesaba el mundo de la economía y el mundo empresarial, etcétera, etcétera. Y yo le dije pues que la verdad no lo conocía mucho, pero que no me interesaba tanto porque tenía matemáticas y a mí las matemáticas no me gustaban. Eh, y él muy generosamente me invitó a Cali a conocer Carvajal. Me dijo, ¿por qué no se va una semana? Y yo hago que lo lleven a los distintos negocios de Carvajal, a las plantas, y que la gente le cuente qué hacemos en Carvajal para que usted conozca esa otra posibilidad. Y por supuesto, después de una semana visitando los negocios de Carvajal y hablando con la gente de Carvajal, me encarreté
con el mundo de las empresas, y también apareció a última hora un compañero del colegio, Aurelio Correa, con información acerca de una nueva escuela de negocios que se acababa de crear en Colombia, en Bogotá, que se llamaba el CESA, que conocemos hoy en día todos. En ese momento pues era desconocida. Una escuela de negocios para formar líderes y emprendedores, creada por su padre, Aurelio Correa, se llamaba también el papá de este compañero del colegio, y muchos otros destacados empresarios y dirigentes, Carlos Lleras Restrepo, Hernán Echavarría, y sonaba bien, sonaba interesante. Pues me gusta la administración de empresas, y en una escuela nueva que quiere formar líderes y emprendedores y dirigida por personas destacadas, dije, pues vamos a ver qué pasa. Y me presenté, como les conté en una pregunta anterior, en varias universidades, pasé en todas, a pesar de no ser tan buen estudiante, pero gracias al nivel de excelencia de San Carlos, pues uno logra que lo admitan prácticamente en cualquier lugar, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia. Y a última hora escogí el CESA porque me pareció que era un modelo especial, distinto, único, un poco diferente al de los Andes, que también es por supuesto maravilloso, pero distinto, y se acomodaba más a mi personalidad en ese momento el esquema del CESA, y por eso decidí estudiar en el CESA. Fue gracias, digamos, a Adolfo Carvajal, que me hizo cambiar de carrera a última hora, y a Aurelio Correa, el compañero que nos llevó esta novedad en materia de formación universitaria, y estudié en el CESA. Me siento muy orgulloso de ser egresado del CESA, y fue una gran universidad para mí. También le debo mucho en mi vida profesional y personal. Yo trabajé en DAO 12 años, del año 81 al año 93. Trabajé en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Suiza y en Italia. Una maravillosa empresa, una de las empresas más importantes del mundo. Hoy en día, en su fusión con DuPont, es la empresa del mundo de la química y de los plásticos más importante del mundo. Y es una empresa maravillosa en la que aprendí algo muy importante de la mano de un gran maestro, el presidente de DAO en Colombia, cuando yo llegué a esa empresa en el año 81. Y es que lo que cuenta a la hora de la verdad en el mundo empresarial es la capacidad de uno de producir resultados concretos, tangibles. No importa ni los títulos académicos, ni la pinta, ni los apellidos, ni la carreta que uno tenga, ni el estilo, ni la personalidad. Lo que importa a la hora de la verdad, otra vez volviendo al concepto de la meritocracia, es lo que uno hace, lo que uno logra, su capacidad de producir resultados, de alcanzar las metas, de lograr los objetivos. Y la disciplina de DAO y la meritocracia en DAO fueron para mí fundamentales en mi formación profesional y en mi forma de ser también, esa actitud. Y fue un complemento muy importante a mi formación del San Carlos, porque básicamente tenían la misma, y tienen la misma filosofía, la misma forma de pensar y de actuar. Portafolio nació como un semanario, circulaba los lunes, nació el 13 de septiembre del año 93, y surgió de una conversación informal que tuve yo con el hoy expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En el año 91, 92, yo vivía en Italia, era el vicepresidente financiero de DAO en Italia, y Santos en ese momento era subdirector de El Tiempo, pocos meses antes de que decidiera dejar el periodismo para ingresar a la política como ministro de Comercio Exterior del presidente Gaviria. Él fue el primer ministro de Comercio Exterior, él creó ese ministerio, y fue su cambio, su paso del periodismo a la política. Pues una noche, cenando en un restaurante perdón, cerca a mi casa en Milán, yo le dije a Santos, en ese momento Juan Manuel, era simplemente el subdirector del periódico El Tiempo, un periódico que era de su familia hasta hace pocos años,
dije, oiga, ¿por qué no hace El Tiempo un periódico de economía y negocios como existe en Estados Unidos el Wall Street Journal, o en el Reino Unido el Financial Times, o Forbes. en Italia el Sole 24 Horas, y hubo otras publicaciones económicas, etcétera, etcétera? Yo creo que ya Colombia está maduro para tener un periódico económico especializado. Y me dijo, me gusta la idea, ¿por qué no me da sus sugerencias de cómo haría usted un periódico? Pero yo nunca me imaginé que yo fuera a trabajar en ese periódico, Claro. ni que fuera a ser el fundador ni el director. Sí. Simplemente yo era buen lector de información financiera porque era financista de una multinacional. Él era periodista, entonces le di la idea, pues por amistad y por contribuir al país, etcétera, etcétera. Un año o 2 años más tarde yo regresé a Colombia. El memorando que yo le había escrito con unas ideas de cómo haría yo un periódico, él se lo había dado a su hermano Luis Fernando Santos, que era el presidente de Casa Editorial del Tiempo. Y cuando yo llegué a Colombia, Luis Fernando me llamó y me dijo, oiga, yo recibí de Juan Manuel el memorando con sus ideas y estamos desarrollando ese proyecto. ¿Por qué no nos asesora? ¿Por qué no se vincula al proyecto? Yo había regresado a Colombia con la idea de dedicarme a mi propia oficina de consultoría financiera, porque yo era un buen financista. Pero dije, bueno, pues mientras me organizo y tal, pues asesoro, y además me gusta, me parece interesante, y me vinculé a Casa Editorial del Tiempo, pero como asesor nomás. Después Luis Fernando Santos me dijo, ayúdame a buscar un director que también sea a la vez gerente de portafolio. Le di varios nombres, etcétera, etcétera. No le parecieron tan adecuados a él, y un día me dijo, ¿por qué no es usted el director y gerente de portafolio? Nombró embajador en Londres el presidente Uribe, y me nombró porque él necesitaba en ese momento, estoy hablando del año 2009, el último año de su segundo mandato, sí. Necesitaba alguien que pudiera ayudar a destrabar la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que estaba bastante embolatado, principalmente por la oposición de los laboristas en el Reino Unido, que eran muy críticos del gobierno Uribe y que no querían a facilitar ese Tratado de Libre Comercio como un castigo a Colombia. Y necesitaba el presidente Uribe que alguien que supiera de economía, que hablara bien inglés, aprendido en el San Carlos, que pudiera explicar bien qué era lo que estaba sucediendo en Colombia, que Colombia es un país que no se entiende bien en el extranjero, porque es un país muy complejo, es un país que tiene muchas realidades económicas, sociales y políticas que son difíciles de entender. Si nos cuesta trabajo a nosotros los colombianos, pues imagínense a los británicos, o a los franceses, o a los gringos, etcétera. No es fácil. Y como yo he sido profesor universitario toda la vida, y sé de economía, y sé de comercio internacional, etcétera, pues pensó en mí como una persona que podía ayudar a destrabar eso, y adicionalmente pues a promover la inversión británica en Colombia, a abrirle puertas a las exportaciones colombianas, a abrirle más oportunidades a los estudiantes colombianos en las universidades británicas que son excelentes, pues Oxford, Cambridge, UCL, London Business School, el London School of Economics, son 4 o 5 de las mejores universidades del mundo. También ampliar la presencia cultural de Colombia en el Reino Unido, que es uno de los países más destacados en el ámbito cultural en el planeta, si no el más. En fin, y a mí también me gusta el mundo de la cultura, el mundo de la academia, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente por todas esas razones, dijo, pues Mauricio Rodríguez puede ser un buen representante de Colombia, y yo en ese momento acepté esa invitación del presidente Uribe porque creía que Colombia estaba siendo injustamente maltratada en la comunidad internacional, y que yo sí podía aportar algo a hacerle entender a la comunidad que Colombia estaba en un proceso de cambio positivo y que valía la pena darle oportunidades y apoyo a Colombia en el Tratado de Libre Comercio y en muchos otros frentes. Y fue una experiencia maravillosa. Estuve 4 años en Londres, 1 año con el presidente Uribe y 3 años con el presidente Santos.
Y una experiencia maravillosa porque el Reino Unido es una nación extraordinaria, es una nación con un nivel intelectual impresionante, con una democracia vibrante, con una economía eh, muy importante, con unas universidades extraordinarias, Claro. con una vida cultural de un nivel increíble. Surgió Líderes RCN de una conversación con Carlos Julio Ardila, hijo del doctor Ardila Lule, hermano de Antonio Ardila, de quien estábamos hablando hasta hace poco, nuestro nuevo embajador en el Reino Unido. Y surgió en una conversación informal en la que Carlos Julio me preguntó que qué iba a hacer yo cuando regresara a Colombia. En ese momento yo estaba en Londres, nos habíamos encontrado en Suiza, estaba en Londres como embajador, nos habíamos encontrado en Suiza en el World Economic Forum de Davos. Él estaba allá y simplemente de casualidad me dijo qué va a hacer cuando regrese. Y yo por molestar dije, pues voy a hacer un programa de entrevistas en RCN Radio. Pero simplemente por conversar entre amigos. Entonces me dijo, pues listo, cuando quiera. Si le interesa, me busca cuando regrese a Colombia y ahí están abiertas las puertas. Y cuando regresé a Colombia me puse a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Me acordé de esa conversación informal entre amigos, lo llamé y me dijo, de una, arranque. Y en 3 días ya estaba haciendo el programa. Yo creo que uno tiene que encontrar su vocación, su misión, su sueño. Tiene que buscar eh, un proyecto, una idea, una iniciativa, una empresa, un servicio, un producto, algo en lo que uno pueda contribuir a una mejor Colombia o a un mejor planeta. Tiene que buscar en sus fortalezas, en sus talentos, en sus conocimientos, cuál es esa misión en la que uno puede contribuir a dejar un mundo mejor del que encuentra. Eh, y eso es un ejercicio de reflexión personal. Cada cual tiene que conocerse a fondo, estudiarse a fondo, y algunos escogerán la ciencia, otros escogerán la política, otros escogerán la literatura, otros escogerán eh, el deporte. Hay Sí, claro. miles de maneras de aportar a una mejor sociedad. Eh, yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo deliberado, consciente de reflexión, de autoconocimiento, de descubrimiento precisamente de esa vocación, porque cuando uno encuentra esa misión, pues va a tener una vida mejor, porque va a tener una razón de existir, va a tener una razón para hacer esfuerzos, sacrificios en favor de esa causa, de ese sueño. Entonces, mi invitación a todos los sancarlistas es a que investiguen a fondo su corazón, su mente, su espíritu, para encontrar esa vocación, esa misión con la que pueden y deben aportar a una mejor Colombia.